Qué bueno es comenzar un nuevo repaso de la lección de escuela sabática, en esta oportunidad lección número 3. Y como siempre, presentar a quienes nos acompañan, esta vez un profesor, doctor en teología, con mucha experiencia también en el campo pastoral. Estoy hablando del pastor doctor Raúl Quiroga. Gracias, profesor, por acompañarnos en esta oportunidad. Hola, pastor, es un gusto para mí estar de nuevo con ustedes aquí en Presente 7. Gracias por invitarme. Con un tema lindo, ¿no? Un tema que verdaderamente más en esto, ¿cierto? Como mencionaba en el comienzo, en una mentalidad tan posmoderna, hablar de unidad, es necesario, ¿no? Sí, hoy parece que la sociedad estuviera atomizada, que cada ser humano, como decías al comienzo, se ha propuesto hacer lo que le gusta, lo que quiere, lo que le causa placer, sin pensar en el otro. Y nadie se siente culpable por eso, y es posible que tampoco nadie sea culpable de tener ese tipo de sentimientos. Lo que pasa es que son sentimientos extraños, raros, que no tienen que ver por lo menos con el Evangelio de Jesucristo. Solo que la gente hoy en día está envuelta en un tipo de creencias o filosofías que casi sin querer les lleva a comportarse de esa manera. Sí. Y me parece que la palabra unidad tiene que ver con el hecho de personas que están juntas, personas que se quieren, que se aman, que son solidarias, que se protegen. Es una palabra muy añorada, muy, muy querida por los amigos, por los familiares, por personas que de alguna forma tienen que convivir, compañeros de trabajo. Una palabra muy querida, muy deseada. Aparece allí, ¿cierto?, un versículo que no está en Gálatas, pero el autor, como lo escribe Pablo, igualmente lo toma, ¿no? Si ustedes me acompañan allí abriendo sus Biblias o abriendo el folleto de escuela sabática, es difícil hoy poder decir que este versículo se lo pueda comprender y el propósito que tiene este versículo. Por eso es importante, hermanos, amigos, en cuanto a entender que la palabra de Dios es perpetua, es para siempre. Y allí aparece, dice, completad mi gozo. Pablo le está escribiendo a una carta a los de Filipo, ¿cierto? Dice, completad mi gozo sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Y parece que cuando hablamos mucho de una misma, como que hoy en día en la sociedad que vivimos, es como, suena como algo, una apatía, ¿no? Algo rutinario. Lo rutinario hoy es mal visto, los cambios continuos, emergentes, de corto plazo, son, digamos, es lo que está llamativo hoy en día en esta sociedad. Pero ahora, Raúl, ¿por qué es tan importante en la continuidad, cierto, que Pablo advierte en la carta a los Gálatas, cierto, continuamente hace ese énfasis en cuanto a la unidad, y lo importante que el autor, cierto, presenta en el primer, cierto, en el primer tema que dimos de Gálatas, Pablo apóstol a los gentiles, y entonces aparece, cierto, la autoridad de Pablo y el Evangelio, que es la lección número 2, y ya en la tercera aparece la unidad. Es decir, lo único que está presentando al principio es lo que sería, bueno, por qué Pablo escribe la carta, después qué autoridad Pablo tenía de escribir la carta y del Evangelio que él predicaba, y entonces ya viene al tema, ¿no? El autor un poquito presenta la diferencia que tiene la carta, pero digo, ¿por qué era tan importante el tema de la unidad, no? Y a mí me llama la atención, pastor, de que el capítulo 1 de Gálatas, Pablo dice que todo lo que él predica, su evangelio, sí, dice capítulo 1, verso 12, pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. sí. Y justamente en el griego dice Apocalipsis, o sea, por revelación directa de Dios. Después dice el verso 15 y el 16 que esto nos trae una remembranza de lo que fue la experiencia de los profetas, por ejemplo Jeremías. Dice, pero cuando agradó a Dios que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, revelar a su Hijo en mí, revelar, Sí. que sería Apocalipto, o sea, una revelación directa de parte de Dios, para que yo le predicase entre los gentiles, no consulté enseguida con carne y sangre. O sea, el evangelio que tiene Pablo, de hecho que no es una deducción teológica que él hace, ni es, digamos, una filosofía de la religión que él tiene, es una revelación directa de Dios. Entonces, a mí siempre me ha gustado pensar que Pablo era apóstol, está muy bien, era teólogo, era pastor,
pero era profeta también, que ese es un aspecto de la personalidad de Pablo que muchas veces no se presenta. No se destaca. Claro, no se destaca. Pablo era profeta. Entonces, él sabe cómo es el Evangelio porque Dios se lo ha revelado, Dios le ha dicho cómo es el Evangelio, Sí. como él dice la verdad del Evangelio, y él dice no debiera haber otro, y no tiene que haber otro. Es bien enfático. Es enfático, o sea, y dice no puede haber dos evangelios paralelos, es imposible que puedan subsistir dos evangelios paralelos. Dice eso nos llevaría a la desintegración como iglesia, eso sería la bifurcación de los caminos, significaría ir uno por un lado, otro por el otro lado. Entonces, Pablo, la carta a los Gálatas es una alarma que él siente, porque ve que la unidad del cuerpo de Cristo, de la iglesia, está por ser alterada por tener justamente una pluralidad de pensamiento, de idea con respecto del Evangelio. Claro. La iglesia madre de Jerusalén decía, bueno, podría ser así el Evangelio. Y después hay otros que decían, podría ser de esta manera. Y Pablo dice, no, debe ser, el Evangelio es de una sola manera. Entonces, como dice la lección, la introducción, él está preocupado por la unidad no solamente de la iglesia, sino de los que enseñan, de los que predican, de los que tienen la autoridad. Que, como dice ahí, la unidad del círculo apostólico. O sea, hay lugar para la diversidad, pero en la unidad. Me gustaría ese tema, ¿no? Justamente en la introducción que hace el autor en el día sábado de tarde, en el último párrafo y en la última parte, dice, pero tan importante como era la unidad para Pablo, dice, él rehusó hacer transigir la verdad del Evangelio para lograrla. Aunque hay lugar para la diversidad dentro de la unidad, el Evangelio nunca debe hacer concesiones en el proceso. Y tú mencionaste algo, ¿no? Pluralidad, diversidad. Claro. Quizás podríamos ampliar un poquitito eso y por qué en este aspecto, ¿no? Pablo hace mucho énfasis y una de las primeras acusaciones, la que tú mencionaste, que a Pablo se le hace, dice, mira Pablo, ¿qué vinculación tienes tú como para tener autoridad igual que los discípulos como para enseñar el Evangelio? Esa es la que lo acusaban continuamente, ¿no? Eran tremendos allí en Gálatas, sí, en Galacia, ¿no? Y sí. entonces le decían, sí, ¿quién sos vos? Claro. Los otros estuvieron con Jesús, pero vos que eras perseguidor y ahora te venís a ser el erudito. Y entonces Pablo es enfático en eso, ¿no? Sí, hay que ponerse en el lugar de Pablo y la verdad que era un lugar bastante difícil. Ajá. Porque de alguna forma los 12, bueno, los 11 que quedaban más el que fue elegido, eran personas que por su propio peso caían como autoridad de la iglesia. ¿Quién no quería oír lo que Pedro había visto y oído? ¿Quién no quería oír lo que Juan había visto y había oído? Pero acá viene Pablo abriendo un camino que pareciera que de alguna forma los apóstoles todavía no habían visto todo lo que Pablo había visto. O por lo menos de alguna forma los apóstoles no podían entender todas las cosas como la entendía Pablo. Me gusta pensar que en el Antiguo Testamento tenemos un teólogo, y es Moisés, y en el Nuevo Testamento tenemos otro teólogo, que es Pablo. Pablo es el teólogo del Antiguo Testamento, o sea, Pablo no es un teólogo del Nuevo Testamento, Pablo es un teólogo del Antiguo Testamento. O sea, Pablo viene a explicar cómo se daba todo el Antiguo Testamento en la vida de Cristo. O sea, si Moisés nos explicó cómo había Dios de salvar a los seres humanos, ahora Pablo parece que tiene la respuesta correcta y completa de cómo Dios habría de salvar a los seres humanos. Entonces parece que, por lo que viene después, el episodio que Pablo tiene con Pedro, parece que los apóstoles no entendían todo y que para ellos parece que la pluralidad podía ser posible, entender las cosas de una manera o de la otra. Es decir, la circuncisión podía seguir ocupando su lugar, la carta de ciudadanía judía, seguir adelante con la circuncisión, hacerse judío para ser salvo, se veía como una posibilidad. Y Pablo dice, no, el asunto es exclusivo, o es una cosa o la otra, o es la circuncisión o es la fe en Cristo. Es decir, Cristo entra para ocupar el lugar central, no viene para compartir. Qué lindo tema. Qué lindo tema para introducirnos en esta lección, en el repaso de esta semana y continuar entonces entendiendo la importancia de la unidad justamente que Pablo en la carta a los Gálatas quiere hacer énfasis y hace énfasis.